empresa Behavior y hoy día vamos a hablar de el mindfulness. ¿Por qué practicarlo? ¿En qué consiste? Bueno, las primeras cosas que vamos a decir del mindfulness es que es una práctica que requiere bastante atención para poder ver los frutos en el tiempo. No es una práctica que entregue frutos inmediatos. De hecho, al principio uno se encuentra con que no hay ningún fruto. Porque si mindfulness es entendido en su concepción más común, corriente, como calma mental, lo que uno descubre al comienzo, al practicar mindfulness, es que hay mucha ruido mental. Es mucho la congestión emocional. Entonces uno puede pensar que lo está haciendo mal, cuando en realidad está recién abriendo la conciencia. Conciencia que a todas las perturbaciones que están habitándonos corrientemente. Acá tenemos dos personas importantes para el mindfulness. El primero, Francisco Varela, un biólogo chileno que ya hace más de 30 años hablaba acerca de la necesidad de visitar las tradiciones de sabiduría de Oriente, específicamente sus prácticas y en particular el mindfulness, para poder hacernos cargo de problemas que estábamos ya enfrentando en ese tiempo o que él veía venir y para los cuales no teníamos nosotros herramientas en nuestra escuela, en nuestras tradiciones para poder hacernos cargo. Por ejemplo, la calma mental, por ejemplo, cómo cultivar relaciones más armoniosas, más compasivas. Y John Kabat-Zinn, que es un médico estadounidense que hacia fines de los años 70 se dio cuenta, trabajando en hospitales con enfermos terminales, que estas personas tenían dos tipos de enfermedades. Por una parte, la enfermedad física y por otra parte, la relación con la enfermedad. Notó que esta relación con la enfermedad podía tener mucha incidencia, o tiene mucha incidencia, mejor dicho, sobre la calidad de vida del paciente, incluso sobre las posibilidades de sobrevivencia. Si uno lo piensa, hace mucho sentido porque, por ejemplo, si alguien se deprime, es posible que deje de seguir su tratamiento. Entonces, ahí notó cómo lo que pensamos, lo que sentimos acerca de lo que estamos enfrentando puede tener consecuencias en aspectos tan concretos como ese que terminan influyendo en la calidad de vida y, como decía también, incluso la sobrevivencia, porque lo que se ha mostrado ya a lo largo de muchos años por la ciencia es que hay personas que haciendo meditación, mindfulness, se ha logrado recuperar. Y bueno, estas son prácticas que no requieren, y es una de las gracias del programa que desarrolló John Kabat-Zinn, que estas prácticas él las adaptó para Occidente, entonces no se requieren realizar cosas muy esotéricas, muy raras, muy ajenas a nuestra cultura para poder cosechar sus beneficios. Acá lo vemos practicando con una organización. Esto nosotros lo hemos hecho en muchas empresas, organizaciones también, con grupos familiares. Entonces es algo que realmente se puede hacer en cualquier comunidad que quiera practicar. Para introducir la razón por la cual es oportuno cultivar el mindfulness en las organizaciones, vamos a apoyarnos en un estudio que hizo el Foro Económico Mundial, que recomendamos que lo revisen, está en internet, en donde hacen un estudio acerca de cuáles son las habilidades centrales para el futuro. Cuando decimos habilidades centrales, son al punto que ellos dicen que todo trabajador en cualquier industria debiera poder encarnarlas. Lo que se ve es que el año 2015, ya en el número 1 de la lista de habilidades necesarias para cualquier trabajador en cualquier contexto laboral, está resolver problemas complejos. Le sigue coordinación con otros, gestión de personas, pensamiento crítico, negociación, control de calidad, orientación al servicio, aquilatar y tomar decisiones, escucha activa y creatividad.
Para el año 2020, los expertos identificaron las siguientes habilidades: resolver problemas complejos, pensamiento crítico, creatividad, gestión de personas, coordinación con otros, inteligencia emocional, aquilatar y tomar decisiones, orientación al servicio, negociación, flexibilidad cognitiva. Si nos fijamos, los problemas complejos son parte del día a día. Y esto antes incluso de la aparición del COVID-19. Entonces concentrémonos en los primeros elementos de la lista. Si podemos agruparlo de alguna manera, quizás podemos observar lo siguiente: que vamos a tener complejidad, ¿cierto? Pensamiento crítico no apunta a quejarse de todo, sino que a poder desarrollar preguntas que nos podamos cuestionar acerca de qué es lo que estamos haciendo. Y la creatividad va apuntando a poder cómo vamos resolviendo, ¿cierto? De maneras nuevas. Y después está todo el mundo de las relaciones con otros. A nosotros nos parece que esto está muy bien, pero pensamos que antes tenemos que entender bien qué es lo que estamos enfrentando. Nosotros lo sintetizamos en un principio que es el siguiente: establecemos mejores relaciones con lo que enfrentamos cuando lo comprendemos correctamente. Entonces, antes de resolver un problema complejo, tenemos que entender de qué se trata ese problema. Y para esto tenemos que hacer algo que es muy difícil en nuestro mundo, sobre todo en el mundo de las empresas, que es detenernos para ver, para poder mirar todo el panorama y entonces de esa manera estar mejor capacitados para hacernos cargo de lo que nos interesa. Entonces, bien, esa es la razón principal. Hoy día las organizaciones están enfocadas en la solucionática, en resolver las cosas que van encontrando, y está bien, pero falta equilibrar esa mente resolutiva con esta mente que se detiene, que es capaz de escuchar, porque de esa manera va cultivando sensibilidad y ampliando la comprensión. Y vamos a ver por qué. El mindfulness es muy claro en eso. Habitualmente, ¿qué es lo que piensa uno cuando piensa en el mindfulness? Están estas imágenes, ¿cierto? De una persona que pone la mente en blanco, que logra acceso a lugares paradisíacos. Nosotros proponemos dejar ir esta imagen, porque más bien el mindfulness se parece a esto. ¿Por qué? Porque es principalmente una indagación. ¿De qué? De la mente. Ahora, no es una indagación cualquiera, no se hace en un estado de ánimo de ansiedad, de correr, al revés, se hace con mucha gentileza. Y eso, gentileza acá significa en tiempos más lentos, sin esperar resultados inmediatamente. Y vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué es lo que estamos poniendo acá bajo la lupa en nuestro microscopio? Son las microacciones mentales. Entonces, el mindfulness es una indagación de la mente, en particular de las microacciones mentales. Cuando nos referimos a micro, nos referimos a que son acciones que no están a la vista disponibles, como están las sillas, como están las oficinas, los documentos, no están disponibles de esa manera. Entonces estamos hablando de un plano sutil. Por eso es difícil. Porque nosotros, toda nuestra educación está desarrollada para relacionarnos con los elementos, voy a llamarle de esta manera, objetivos. Lo que está más allá de mí. ¿Sí? Y acá estamos haciendo más bien una vuelta de tuerca, estamos volviendo a nosotros mismos. Estamos regresando al lugar más originario desde donde surge nuestra experiencia, que son estas microacciones mentales. ¿Qué son estas famosas microacciones mentales? Primero, una que está ahí en el límite, que podríamos, porque corporalidad y sensaciones corporales, la verdad es que no hay diferencia. Pero eso lo logra uno ver con mucho tiempo de práctica. Pero para iniciar está bien tomar el cuerpo como uno de los elementos de experiencia, que podría ser como el elemento más burdo, ¿cierto? El menos micro, por decirlo así, ¿ya?
Bueno, están las sensaciones corporales, están las emociones, están los pensamientos, las intenciones, los recuerdos también y la conciencia. ¿Ya? Intenciones o motivaciones o voluntad. Entonces están estos 6 elementos están siendo puestos bajo la lupa de, desde una perspectiva gentil. Entonces, ¿por qué se está haciendo esto? Porque habitualmente estas microacciones ocurren sin nosotros tener, voy a llamarle así, mucha conciencia de lo que está ocurriendo. Y cuando no hay conciencia, lo que ocurre de una manera más bien automática. Automática quiere decir principalmente que hay patrones que se repiten sobre los cuales nosotros no intervenimos. Entonces, por ejemplo, percibimos algo, hay un pensamiento sobre algo que ocurre, ¿cierto? Hay una sensación corporal y hay una reacción. Y eso ocurre de manera sin mediar regulación. Entonces, ¿qué tendría de malo esto? Supongamos que la reacción que ocurre en nosotros regularmente como un patrón es el enojo. Entonces, por ejemplo, sin pensar, incluso antes de pensar, ¿cierto? En nosotros puede aparecer el enojo frente a determinadas situaciones y con eso surge el sentimiento de rechazo, los juicios, la tensión corporal que ocurre en esos momentos, pensamientos negativos, palabras que probablemente pueden también llamar al enojo del otro. Y cuando esto se repite, muchas veces puede llevar a un quiebre de la relación. Entonces, ¿qué es lo que se espera hacer con el mindfulness? Es desactivar este automatismo. Y eso es lo mismo que crear un espacio entre la percepción y la reacción. Ese espacio es este microscopio de regulación. Lo que hacemos no es controlar. Con el mindfulness no queremos controlar. Cuando uno tiene esta imagen de poner la mente en blanco o serenar las emociones, ¿cierto? Uno podría tener esta idea de que lo que se pretende es por un medio, por un acto de voluntad, detener esos fenómenos. Pero la verdad es que cuando uno lo revisa bien se da cuenta que eso no es posible. Lo que sí es posible, sobre todo cuando llevamos muchos años enojados, ¿no? Y pueden ser otros fenómenos como la ansiedad, la angustia, ¿cierto? Estos pensamientos anticipatorios negativos que se dan con frecuencia, en fin, la desconfianza, en fin, pueden haber distintos fenómenos, tantos como emociones y tipo de pensamientos somos capaces de experimentar los seres humanos. Entonces, si no queremos hacer control, ¿qué es lo que queremos hacer? Primero, prestar nuestra atención, llevar nuestra atención. Y acá se empiezan a producir los elementos importantes, porque mientras no está nuestra atención, nosotros y la reacción somos uno. Cuando está la atención, la reacción y nosotros ya somos dos, porque está también la atención presente. Mientras más, como en la imagen que poníamos al inicio de esta presentación, mientras más vamos cultivando, ¿cierto? Esta relación de atención con lo que nos sucede en las microacciones mentales, mayor distancia se va logrando entre la percepción y la reacción. Y eso nos da la posibilidad de darnos cuenta de que puedes reconocer los patrones de lo que está sucediendo, degustar la situación, comprender, reflexionar para después incluso poder ser creativos. Entonces ya no estamos condicionados por juicios históricos que se anclaron o determinado tipo de emociones que también nunca logramos regular. Y esto nos abre la posibilidad justamente de crear o abrir nuevas posibilidades de relación con lo que estamos enfrentando con nosotros mismos. Entonces de esta manera uno ya no está condicionado por su historia, sino más bien está abierto a nuevas posibilidades. Y esto se logra no con control,
que es la forma característica de resolver las cosas en las empresas, sino que más bien, primero que nada, deteniéndonos para poder sensibilizarnos. ¿Mm? Bien, ¿por qué es importante, tan importante, o por qué la estrategia acá está en llevar la atención a las microacciones mentales y no, por ejemplo, a las conductas, que podría ser parte de la estrategia del coaching y así otras disciplinas? ¿Mm? Y la razón es la siguiente, que es que la relación que cada uno de nosotros tiene con lo que cree es absoluta. Eso quiere decir que no podemos dejar de creer en lo que estamos experimentando. Por ejemplo, si tú dudas de esta afirmación que yo acabo de hacer, tienes una relación absoluta con tu duda. No puedes dejar de creer que es una duda. ¿Mm? Entonces, si es un pensamiento lo que yo estoy experimentando, no puedo dejar de creer en ese pensamiento. ¿Mm? Entonces, imagínate cuando tenemos estos patrones conductuales, las microacciones, ya sean emociones reflejas, ¿cierto? Como el enojo frente a situaciones. Lo que sucede es que nuestro mundo se empieza a configurar desde ahí. ¿Mm? Entonces resolver el plano conductual es muy a posteriori. ¿Mm? Entonces es mucho mejor ir aguas arriba, que es donde toma color nuestro mundo. ¿Mm? Y donde toma color en nuestros pensamientos. Si tú crees que es de otra manera, me estás dando la razón. El mindfulness, que lo que hace es llevarnos al origen de la experiencia, y en ese lugar tan sutil es donde podemos hacer este trabajo que requiere otros métodos. ¿Mm? No, acá no se resuelve con cómo se resuelven los problemas de cálculo, de coordinación, de acciones. No se resuelve de esa manera, se resuelve con otros métodos, y los métodos. Y es acá, volvemos un poco a lo que decíamos al inicio de la presentación, la genialidad de Francisco Varela, de Kabat y tantos otros que han logrado poner la atención en los instrumentos adecuados. ¿Mm? ¿Cuáles son estos instrumentos adecuados? Por ejemplo, las prácticas de meditación, el yoga, ¿cierto? Adaptadas a los contextos culturales nuestros, de Occidente. ¿Mm? Un último punto que es importante, y es esta actitud para poder practicar el mindfulness, que es esta disposición de mente abierta, de apertura, porque si estamos llenos como esa taza, lo que nos puede entregar el mindfulness va a rebalsarse. Es decir, acá realmente hay que hacer un esfuerzo, y esa es la parte más difícil, porque la verdad que las prácticas, ejercitarlas, es muy sencillo. Nosotros en Bujevivar estamos desarrollando micro prácticas que se pueden realizar en cualquier momento, son las que estamos disponibilizando en este canal y en otras plataformas, para que se puedan practicar en cualquier momento. ¿Mm? Por supuesto, mientras más practico, más puedo ir percibiendo en el largo tiempo, en el mediano plazo también, los beneficios. ¿Mm? Pero nada de eso va a ser útil si es que yo no me dispongo en esta actitud de apertura, ¿cierto? Como se dice en el Zen, vaciar la taza para que lo nuevo pueda entrar. Eso significa entregarse a la práctica con confianza, con determinación, porque es difícil. ¿Mm? No porque las prácticas sean complejas, sino justamente porque nuestra actitud está orientada a obtener resultados, a la inmediatez, y acá el tiempo es lento. ¿Mm? Y aprovechamos de comentar que vamos el día 18 de abril de 12 a 12:30, estamos en el año 2020. Vamos a hacer un webinar de microprácticas de mindfulness para ejercitar en el trabajo remoto. ¿Mm? Es decir, en la casa, por lo tanto, también la puede hacer cualquier persona. Así que si te quieres inscribir, busca, seguramente vamos a dejar acá el enlace para que te puedas inscribir. Así que bien, ahora sí, terminamos. Muchas gracias, que estén muy bien todos.